¿Cómo le va? Acompañando a Guillermo Marcó. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo estás, Guillermo? Y acomodando medios, difusión, porque claro, vamos a hacer una síntesis del Papa. Todo lo que uno habla está relacionado con el Papa. Los programas nosotros hemos hecho anteriores a estos, los últimos dos, hablaban sobre la amistad, hablaban sobre las relaciones de los padres con hijos casados. Hablamos sobre temas que nos tocan a nosotros, pero hay obviamente, necesariamente que hablar sobre todo lo que es el mundo Francisco. Bueno, ¿por qué? Porque tiene relación con todo lo que hablamos, indefectiblemente con todo lo que hablamos. Acá tenemos 20 temas distintos, vamos a tratar de sintetizar porque es imposible. El Papa autorizó a juzgar a los obispos que encubrieron a los curas pedófilos. Francisco autorizó la creación de un tribunal en la curia para juzgarlos por abuso del poder. También se ocupará de los sacerdotes abusadores. Bergoglio versus Francisco. ¿En qué cambió el Papa desde que asumió? El tema, obviamente, señales de apertura en el documento de trabajo del Sínodo de la Familia. Difundieron el texto que servirá de base para el encuentro de octubre. Indica que la Iglesia Católica debe hacerse cargo de las familias heridas y de los divorciados vueltos a casar. Nuevo guiño de Francisco a los divorciados vueltos a casar. Después de la presentación de la hoja de ruta del Sínodo de la Familia, pidió que no se los llame parejas irregulares. Francisco, hay casos en que la separación es inevitable. Empezamos por último esto, que es tanta cola trae. Y su gira por América Latina, ¿no? Y su gira por América Latina, exactamente. Que te quiero preguntar algo sobre eso. ¿No suena viejo esto de pegarle al capitalismo como el enemigo, como el demonio? Después vamos a hablar de esto. Para mí me parece que habla Francisco del capitalismo como si fuera lo peor. Yo digo, no es que nos subamos al capitalismo, digo, ¿qué? Porque el comunismo se acabó. Indefectiblemente se acabó. Digo, ¿cuál es la situación? Uno lo escucha en Bolivia al Papa y realmente es muy parecido a Che Guevara. Con la textología de Bolivia, en su gira, uno le hace acordar a Che Guevara. Está bien, está mal. Digo, de pegarle al capitalismo, ¿no será que humanizarlo al capitalismo y no al capitalismo en sí mismo? La Iglesia cuando opina, ¿empezamos por ahí? Si querés, dale. Digamos, la Iglesia cuando opina de estas cosas, obviamente está en una posición bastante cómoda porque uno simplemente hace discursos, no tiene que aportar soluciones concretas, ¿no? Que sí le tocan a los mandatarios reales que tienen que tomar decisiones y que, digamos, esas decisiones afectan a sus pueblos. La verdad que yo lo digo con muchísima humildad, pero habiendo consultado y leído, me gusta cada vez más leer mucho de lo que se dice a favor, de lo que se dice en contra, a personas que, digamos, que tienen, digamos, tanto respeto les tengo como le podría tener a Francisco. Y la realidad es que, digamos, su visión sobre el capitalismo para mí atrasa, ¿no? Digamos, quizás sea comprensible porque, a ver, un hombre que no maneja, digamos, medios concretos de supervivencia, que no tiene una empresa donde tenga que arriesgar capital, que no tiene que dar trabajo, o sea, sí da trabajo, pero en definitiva ya está todo el relojito armado, que no tiene plata en la billetera para saber si llega o no a fin de mes, o no tiene hijos que mandar al colegio, como nos pasa a la mayoría de los curas, y no sé si somos los más indicados para hablar de economía, ¿no? Porque obviamente cuando uno mira el mundo, y entiendo el planteo de la encíclica Laudato Si, que es interesante haber unido toda la cuestión ecológica con la cuestión del capitalismo y del uso excesivo de los medios. Francisco propone, como si uno dijera, una sociedad más austera, que gaste menos, cuando en realidad, cuando uno ve las políticas que se tratan de implementar, aún en países como los nuestros, es justamente políticas que ayuden a que la gente consuma más, porque se sabe que si la gente consume más, obviamente el dinero recircula y la persona que trabaja en una fábrica tiene trabajo, y si hay alguien que compra lo que esa fábrica produce. Si la gente deja de comprar y deja de gastar, obviamente esa fábrica cierra y la gente pobre también se queda sin trabajo. No es que solamente deja de ganar el que tiene el capital, ¿no? Entonces, hoy en día el mundo con la globalización se ha vuelto muy interdependiente. El caso más patético me parece el de Trispas, que, digamos, en Grecia él podía, mientras hacía campaña, podía hablar como un gallito de caerse de la Unión Europea y de basta de las medidas de ajuste y que, digamos, opongámonos a esto, y la gente, 60% de la gente votó por el sí. Claro, a la gente no le explican cómo es la ecuación de las cosas. Ahora este hombre, con un poco de realismo, tuvo que terminar aceptando un plan de ajuste mayor
Pero ¿qué significa el ajuste? Significa que los contribuyentes alemanes, que son los que ponen la plata, no tienen ganas de darle la plata a gente que la gasta de cualquier manera y inescrupulosamente, porque el mundo es interdependiente hoy en día. Entonces, a mí me parece que hay un gran peligro en estas cosas que a veces dice Francisco, porque le está dando aire a un montón de gobiernos que nosotros sabemos que estamos del otro lado, y él también lo sabe porque participó en lo que es la sociedad argentina, que detrás de estos populismos esconden también muchísima corrupción, malversación de fondos, no un aliento, digamos, la propia UCA sale a decir que la pobreza viene aumentando 1 o 2 dígitos por año, cuando todas las estadísticas oficiales dicen otra cosa, y que ya están en un 28%, que es altísimo. Es decir, la deuda que tenemos en los países de Latinoamérica con el tema social es increíble. Ahora, me parece que obviamente, digamos, en Europa, nadie puede discutir que Europa o Estados Unidos funcionan mejor como sociedades a la hora de, digamos, repartir sus bienes entre toda la gente que habita en ese suelo, que lo que funciona en Latinoamérica o lo que funciona en África. Entonces, no sé cuál es la solución que se propone, ¿no? China viene creciendo a tasas impresionantes desde que pasó del comunismo al capitalismo. Eso fue lo que generó que los chinos coman más y compren más soja. Todo el mundo es hoy interdependiente. Entonces me parece que a veces es como cómodo hablar desde una postura donde vos no tenés que definir nada y simplemente, digamos, demonizás algunas cosas, pero tampoco tenés obligación de proponer soluciones, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que muchas personas que entienden de economía le están criticando por decir, bueno, esto pareciera como algo demagógico, populista y falto de sustento, ¿no? ¿Qué saca a los pobres de su pobreza? Me parece que es un gran tema para discutir, ¿no? ¿Qué saca a los pobres de su pobreza? ¿Lo saca el trabajo o lo sacan las dádivas estatales? Ahora, las dádivas estatales, ¿de dónde salen? Porque si no hay un sector productivo que produzca dinero, la realidad es que el Estado no produce dinero, el Estado a lo sumo lo imprime y genera inflación, y ese dinero cada vez vale menos, que es un impuesto para los pobres la inflación, porque los que tienen que ir al supermercado y con el plancito cada vez le alcanza menos es la gente pobre. Entonces, ¿quién le explica esto a la gente, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué, digo, Francisco, a los chicos le dicen hagan lío? En Bolivia da un discurso muy parecido al de Fidel, que está bien desde el punto de vista conceptual. Ahora, vayamos a la realidad que lo que vos estás planteando, el tema del capitalismo. ¿Qué es lo que propone? ¿Socialismo moderno? ¿Qué es lo que propone Francisco? No sé, no se sabe, porque digamos, a ver, la doctrina social de la Iglesia es una doctrina que siempre está como por arriba desde el plano teórico, pero nunca propone soluciones, y siempre propone, por supuesto, un capital social donde, digamos, el destino de los bienes, que eso es una verdad teológica, el destino de los bienes ha sido puesto para todos, y por lo tanto, digamos, aún la propiedad privada tiene, si bien la Iglesia la defiende, como un cierto rasgo social, y yo creo que es clarísimo para la Iglesia y también para los economistas, que hoy en día es imposible pensar, digamos, un capitalismo que ya no existe, el capitalismo liberal salvaje en ningún lugar del mundo. Digamos, el propio Obama ha impuesto un sistema de seguridad social que antes no existía, y hay seguro contra desempleo que antes tampoco había, y bueno, el sistema liberal ultranza era, bueno, te quedaste sin trabajo, chau, suerte, que Dios te acompañe. Entonces, hoy en día se entiende perfectamente que son los estados los que tienen que regular la actividad comercial, pero un estado no puede ahogar a los particulares que sí tienen que les tiene que generar condiciones favorables para que el privado pueda producir. Entonces, me parece que en esto es lo que no se termina de entender. Él, en el avión, un periodista le dijo si no era demasiado duro con la clase media, y dijo, bueno, la clase media es pequeña. Y no sé si es tan pequeña la clase media, es decir, si bien hay muchísimos pobres, hay muchísima gente que no es ni extremadamente rica, y es la mayoría de la gente trabajadora en la Argentina, digamos, la mayoría de la gente que habita en nuestras ciudades es de clase media. Así es. Entonces, digamos, no tener un mensaje justamente para toda esa gente que se mata el lomo produciendo algo todos los días, me parece que es como un punto que él reconoce como flojo, porque él dijo, sí, la verdad que ese tema lo he pensado poco y tengo que reflexionar sobre eso, y la verdad que es una grandeza enorme que un papa... Sí, claro. Delante de un periodista se atreva a decir una cosa así, pero a mí me parece que, bueno, es un tema en que, obviamente, esta exposición enorme que él tiene frente a tantos temas tan diferentes y diversos, y además, a ver, si uno lee Laudato Si, sin duda que esa encíclica ha sido elaborada por expertos, está la matriz del pensamiento de Francisco, pero no es su puño y letra. Los discursos eran de su puño y letra. Yo le conozco perfectamente el estilo de escribir, digamos, el estilo de sus giros, de sus frases, ¿no? Hasta las cosas más piadosas, las más lindas, las más profundas. Cuando le habla a las mujeres paraguayas, qué conmovedor fue ese discurso, digamos, a unas mujeres que diezmadas de hombres frente a la guerra de la Triple Alianza, un país que fue derruido, digamos, y justamente sacado, era uno de los países pioneros de América Latina y fue diezmado,
cómo esas mujeres se pusieron la patria al hombro. Fue un discurso conmovedor. Yo no tengo ninguna duda que eso lo escribe él. Eso sí, es pero un ¿quién puño y letra. Después está diciendo que no es su espíritu escribir eso. No, a ver, Laudato Si tiene una cantidad de cosas técnicas que no son temas que el Papa haya manejado, y está muy bien, siempre ha pasado esto, digamos que hay grupos de expertos que plantean el tema de las encíclicas. Ahora, este tema que hablamos al principio es de la matriz del pensamiento de Francisco, yo lo he charlado con él algunas otras veces, digamos, es la visión que él tiene, digamos, es su visión. Sobre el capitalismo estamos Sobre hablando. el capitalismo, sí, digamos, como que hay una visión, si se quiere, digamos, con cierta simpatía por los gobiernos populistas y una desconfianza hacia una matriz capitalista, sobre todo de sociedad de consumo, que me parece que él no entiende que muchas veces los gobiernos populistas también fomentan la sociedad de consumo, porque es la manera que tiene el gobierno de los Kirchner, ha sido clarísimo en eso, de alentar permanentemente el consumo a través de las cuotas y del incentivo de que la gente gaste, que tenga plata en el bolsillo, y para mí hay mucho de verdad en eso, es decir, hay mucho de verdad en que realmente cuando la gente compra y la gente no se guarda la plata y en el fondo está todo el tiempo pensando que, bueno, si va a venir una crisis, mejor me guardo la plata y no la gasto. Cuando se gasta, justamente se activa la rueda del consumo y hay trabajo. Entonces es una verdad que hoy en día es muy difícil de discutir desde el punto de vista técnico. Y él, digamos, siempre como es un promotor personal de la austeridad, yo digo, bueno, si fuera por Francisco, que tiene 2 pares de zapatos, la fábrica de zapatos se hubieran fundido en el mundo entero. Si nosotros tuviéramos 2 pares de zapatos y nunca más compramos zapatos, no se gastan ni se rompen, se reparan. Bueno, es una realidad, ¿no? Si el consumo, yo entiendo, digamos, criticar el consumo desenfrenado, la gente que consume porque sí, que compra cosas sin necesidad. Bueno, pero detrás de ese consumo, y me acuerdo de una película de Meryl Streep extraordinaria, que se llama El diablo viste a la moda, sí, que es una mujer, justamente está basada en una historia real, de una directora de Vanity Fair, que la mujer dice, cuando una periodista que es un poquitito sobradora, porque es una mujer que viene más del mundo como social, y la mira a ella como riéndose porque está eligiendo un par de cinturones. Entonces le dice, sí, ¿vos te parece gracioso esto? Bueno, mira, ese color que está, seguramente ese suéter que tenés puesto lo compraste en una mesa de saldos, pero ese color lo puse de moda yo el año pasado. Gracias a que yo puse de moda ese color, las empresas de tintura de tal estado tuvieron un auge impresionante en la producción y hubo muchísima gente que le fue espectacular porque, bueno, yo puse de moda ese color, digamos, y es verdad, detrás de toda la cadena de producción hay gente, hasta en el último ínfimo lugar de la persona que cultiva una anilina o, digamos, hace un o cría la vaca para que haya cuero para un cinturón. Digamos, el mundo hoy en día es muy complejo, muy interdependiente, y sin duda que los estados tienen que poner un freno para equiparar, digamos, ganancias y pérdidas, pero no, el Estado tiene un rol de alentar la producción y un sano capitalismo, que es lo que hace que la rueda, aún para los pobres, funcione. Está muy claro. Varios temas tenemos, quiero aprovechar el tiempo. ¿En qué cambió Jorge cuando se convirtió en Francisco? 3 temas. Mira, a ver, primero creo que cambió muchísimo su actitud personal. Todos los que lo conocimos tenían una actitud extremadamente reservada, muy escabullirse mucho de lo público, y yo diría de un rostro más adusto, ¿no? O sea, como más pesimista hasta con la vida. Yo he escuchado frases bastante terribles, digamos, apreciaciones sobre la realidad. Yo creo que hoy en día como que él está transido de una luz de optimismo sobre la vida, sobre la iglesia. Entonces me parece que Francisco le trajo al mensaje evangélico una frescura extraordinaria, ¿no? Desde el punto de vista de lo religioso. Yo lo otro, de materia económica, un papa puede o no equivocarse, no es exactamente su métier, digamos. Esencialmente es un evangelizador, ¿no? Yo te agregaría para este primer punto, decís, alegría, ternura y absoluta preocupación por los pobres. Sí, pero eso la tuvo siempre, en eso no cambió. La sí, alegría y ternura. Nunca fue un tipo tierno y alegre. Pero digamos, la preocupación por los pobres la tuvo siempre. La cercanía con los pobres la tuvo toda la vida, eso no es nuevo. Sí me parece que es llevar, la segunda cosa que es notable en el cambio es llevar su estilo de vida, su ejemplaridad al Vaticano, ¿no? Es decir, no haberse dejado seducir, que era muy fácil, digamos así, por un esquema multisecular, de papados rodeados de una corte que lo protege y a su vez lo aísla de la sociedad, viviendo en los apartamentos pontificios, teniendo que estar en los salones del Vaticano haciendo sus actos protocolares y corriéndose a Santa Marta, que es un lugar periférico de la Santa Sede, ¿no? Y hacer de Santa Marta el centro de su tarea, algo que parecía como un lugar provisorio,
terminó siendo el centro medular del poder del Vaticano. ¿Tercero? Y lo tercero es que justamente la paradoja que es la renuncia a todo ese poder temporal que los papas detentaban, aparentemente un poder investido de signos externos, ¿no? De salones, de coronaciones y salones y de protocolos y de una cosa así como al Papa no se lo puede ni tocar. Cuanto Francisco más se abaja y más, nada, hace una vida normal, hace la cola con la bandeja para buscarse la comida y come con todos y circula por el ascensor de la casa y tiene un trato normal con la gente y no anda en un auto blindado. Es decir, cuanto más se abaja, más popular se vuelve, es decir, más poder tiene. Esa es la paradoja para mí más grande de su papado, ¿no? Que los papas, justamente tratando de detentar el poder, habían perdido el poder moral, que es el verdadero poder de la Iglesia, y habían caído como en el engaño de un poder que es un poder más propio de las presidencias o de las monarquías. Francisco, abandonando todos los signos externos que tiene el poder, que es estar blindado, estar separado, inaccesible, justamente produciendo ese cambio genera una empatía con la gente extraordinaria que lo hace sin duda hoy el hombre más popular del mundo, ¿no? Otro tema, nuevo bienio de Francisco a los divorciados vueltos a casar. Dicho de Francisco, hay casos en que la separación es inevitable. Mira, la Iglesia lo dijo siempre, pero nunca tan claramente, ¿no? Siempre como que era un tema que se hablaba como en sotoboche, lo decíamos los curas por ahí en alguna situación que venían a plantearnos una pareja y no había más remedio. Francisco lo que hace es justamente sacar los problemas de ese lugar marginal. A veces estaban como la doctrina de la jerarquía o la doctrina que venía de Roma, y después los consejos que dábamos los sacerdotes medio como por abajo, tratando de, digamos, con la casuística remediar un poco de esa doctrina que a veces parecía dura o inalcanzable. Y Francisco, como es un cura y toda la vida ha tenido trato pastoral, lo que hace es acercar esos consejos, que eran consejos, digamos, normales que daba cualquier cura, a decirlas de un lugar donde la verdad que suenan fuertes, ¿no? Porque el Vaticano siempre hubiera dicho, ante todo, preservar la familia a un riesgo de cualquier cosa, y Francisco dice, como un cura, bueno, mira, frente a ciertas situaciones, más vale que cada uno esté por su lado y no se lastimen, o no lastimen a los hijos, ¿no? Y eso aporta una cuota de realismo frente a las realidades que se viven hoy en día, como todos los temas que me parece que el Sínodo de la Familia va a terminar de tratar, que se ven en este documento que vos mencionabas antes, es un documento preliminar, que recoge a su vez algo inédito, que es también un cambio, es la opinión de la mayoría de las conferencias episcopales del mundo entero, que han a su vez cursado preguntas a todas las comunidades cristianas y han hecho como un resumen de la realidad familiar a lo largo y a lo ancho del mundo. Es como que el Papa hubiese hecho una gran encuesta de cómo está la familia en cada lugar del mundo. El último documento también aporta una novedad, en Laudato Si, que es concertar por primera vez, me parece, en un documento pontificio, textos o pequeños textos de conferencias episcopales de los lugares más remotos del planeta. Interesantísimo, sí, claro, ¿no? Siempre era la doctrina pontificia que después tienen que bajar las conferencias a su propio país. Y ahora es recoger la experiencia que distintas conferencias episcopales o pronunciamientos que han tenido sobre temas que tienen que ver con esto sobre todo, ¿no? Ecología y realidad social. Vamos terminando. El Papa autorizó a juzgar a los obispos que encubrieron a curas pedófilos. Francisco autorizó la creación de un tribunal en la curia para juzgar a los abusos de poder y también se ocupará de los sacerdotes abusadores. ¿Qué cambió en este tema? ¿Se los protege, no se los protege? Mira, yo creo que, a ver, hay una cosa que cambia, digamos, el que sacó todo este tema, digamos, de abajo de la alfombra y le puso el cuerpo y la cara fue Benedicto XVI, eso hay que reconocérselo, se lo deberá reconocer la historia. Y lo que sí hizo ahora Francisco es darle como un marco ya no legal, porque hasta ahora lo juzgaban tribunales legales, digamos, de los países en las jurisdicciones donde estas personas eran ciudadanos y por lo tanto habían cometido un delito, y un delito es punible de ser juzgado por la justicia. Lo que no existía frente a estas situaciones es un tribunal eclesiástico que juzgue específicamente estos temas. Sí caían en él, bueno, la causa en algún tribunal que tuviera causas contra sacerdotes o, digamos, justicia una civil. Cosa media vaga, ¿no? La justicia civil, no, de justicia eclesiástica. Pero ahora hay un tribunal eclesiástico específico, que se ocupa específicamente de la pena. Más allá de lo penal del lugar donde se cometió el abuso. Más allá de que lo vayan a meter preso, claro, se ocupa de qué se hace con estas personas a nivel canónico. Es decir,
sigue siendo, porque muchas veces existía la queja de decir, bueno, ¿cómo sigue siendo cura? ¿Cómo sigue siendo obispo? O cómo, digamos, a ver, el orden sagrado no se lo puede quitar nadie. Caso Grassi, por ejemplo. Porque es un sacramento. Pero sí se lo puede juzgar para que se le quite la potestad de ejercer el ministerio, por ejemplo. Está suspendido ad divinis, y eso es lo que juzga, digamos, este tribunal concretamente. ¿Quién integraría ese tribunal? ¿Quién designaría ese tribunal? Supongo que algún prelado, pero también me parece que hay miembros de una comisión que hizo Francisco. Laica. De gente laica, que justamente es una comisión que es la que demandó la existencia de este tribunal, que tenía que ver justamente con gente que había padecido pedofilia y que fueron justamente, digamos, convocados para ver qué se hacía con este tema específicamente. Volviendo al tema de los divorciados, yo te tiro el título. Nunca van a poder comulgar los divorciados. Para que quede claro, porque si no, no lo, digamos... Yo, a ver, decí lo que vos pensás. Porque no importa, la doctrina hasta ahora es que no, hasta ahora es que no. ¿Pero el Papa puede cambiar la doctrina? Y no sé, digamos, no sé qué resquicio puede llegar a encontrar. ¿Puede o no puede? La doctrina como tal no podría cambiarla. Entonces no pueden Pero la disciplina sí, son dos cosas diferentes. Y bueno, la disciplina sacramental es algo que pertenece a la Iglesia. Digamos, el hecho digamos, la disciplina es la norma práctica de decir quién sí y quién no. O sea, no una norma general. La norma doctrinal, la Iglesia la interpretó siempre restrictivamente. No. Restrictivamente. La disciplinar podría modificarse. Y eso no corre. Eso es lo que está discutiendo. Pero eso no corre a través de la cuerda del proceso de nulidad matrimonial. Y eso es una posibilidad. Pero por eso digo que... Canónica, ¿no? Y el Papa podría, digamos, yo no, hasta que no se cierre el sínodo de octubre, me parece que no... Vos siempre fuiste absolutamente restrictivo en cuanto a lo que el Papa va a hacer, más allá de lo que anunció. Yo siempre dije que él para mí no iba a hacer... Que no puede cambiar, que no puede dejar, no va a permitir... Lo dijiste de entrada cuando explotó esto en aquel viaje en avión que hizo en una conferencia de prensa, junto con el tema homosexuales. Vos dijiste en ese momento que de ninguna manera el Papa puede cambiar esto, el divorciado no puede, divorciado, vuelto a casar, no puede comulgar, ni lo va a poder hacer nunca. Una persona bien casada o sea, para la Iglesia, una persona que se ha casado, ¿su matrimonio es válido? O sea, que se casó con conciencia ante Dios, que no tiene, o sea, el matrimonio realmente es un matrimonio válido, aunque se separe, ese vínculo permanece de por vida. O sea, porque la Iglesia sí no puede modificar algo que siempre sostuvo, no que el vínculo, y el Papa lo ha vuelto a decir, es indisoluble. No sanciona la separación, sino vuelta a casarse, vuelta a unirse. Digamos, pues en el tamiz de eso es cuál o no fue la validez de ese matrimonio, qué hace, digamos, la disciplina para establecer si ese matrimonio es nulo o no. Por eso digo, ahí hay todo un abanico de posibilidades que, digamos, de vuelta a la doctrina sigue siendo que si una persona se casó válidamente, es un texto del Evangelio, Mateo 19, difícil de cambiar, porque además se interpretó toda la vida así y en tiempo de Jesús había divorcio, con lo cual el texto en su momento fue restrictivo, ¿no? Es decir, todos los judíos se pueden divorciar y Jesús dice, bueno, en el principio no fue así, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne. Por tanto, quien se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si comete adulterio, digamos, difícil que una persona en adulterio pueda comulgar. Esa es la doctrina clásica. ¿Qué malabar van a hacer en el, no sé? No, yo lo tengo muy claro. A la expectativa. Se van a abrir las tranqueras de los juicios de nulidad. Se van a abrir las tranqueras. Sí, no sé. Se van a abrir las tranqueras de los juicios de nulidad. Van a haber miles de juicios de nulidad. Porque es la excepción individual, como planteas vos, no colectiva ni general. Podría ser. Es la única. No es que puede ser. Si no, atentaría contra los mismos preceptos dogmáticos de la Iglesia. Él tiene que encontrar, como dice, ahora no me acuerdo el nombre, de su teólogo, digamos, que establece, digamos, alguna posibilidad de decir, bueno, habría posibilidad o no de entrar en una situación penitenciaria. Todo eso, la verdad que todo eso me resulta como a mí raro, ¿no? Así por lo menos lo establece la Iglesia en Oriente. Una segunda posibilidad de una segunda unión frente al cónyuge inocente, bueno, pero claro, son circunstancias que además muy particulares, siempre terminan siendo difíciles de definir a nivel general porque son circunstancias de personas, en el medio de dos personas. Sí, sí. Bueno, que justamente ¿qué pasó con esas dos personas? Eso es lo que provoca esta reacción, esta situación. Cuando vos decís a casos particulares en que es inocente uno de los dos, es el típico caso de, ponele, el hombre que deja a la mujer encima de quedarse sola no le permiten
¿Comulga? Si se queda sola puede No, comulgar. pues que se vuelve a casar. Se vuelve a digamos, ¿no? casar. Encima que la dejan, digamos, se vuelve a casar y no puede. Es uno de tantos casos. Pero yo creo que la salida está por el lado de la tranquera abierta a los tribunales eclesiásticos que Sí, determinen. yo no diría tranquera abierta, lo que Y diría bueno, es que hoy en ampliarlo día hasta la de más. nulidad tiene una forma jurídica que es así necesariamente. Flexibilizar los Es de la términos. tradición. Flexibilizar los términos. Podría tranquilamente flexibilizarse y hacerse de otro modo. En los tiempos, sobre todo, porque una nulidad matrimonial canónica te lleva 3, 4 años. En los tiempos sin creerle a los cónyuges, o sea, con Claro. que basta, así como yo les creo para casarse, ¿por qué no les voy a creer cuando me dicen de verdad que lo que les pasó o determinadas circunstancias y con que me aporten 2 testigos, como es para ahora hoy en día para el expediente, frente al párroco, frente al obispo y les digan, no, mirá, realmente y es en conciencia y ante Dios, bueno, nos evitaríamos todo el trabajo de los tribunales canónicos, que es larguísimo, costoso por la cantidad de ¿Esa sería gente una que forma? demanda. ¿Esa sería una forma? Y podría ser una porque Un eso divorcio todo- exprés canónico. No, no es un divorcio exprés canónico. Una es nulidad canónica. Una nulidad donde las personas, después de un tiempo Interesante de lo estar, que estoy de estar diciendo. separadas, Una nulidad express. dijeran, bueno, realmente yo en conciencia ante Dios creo que mi matrimonio es nulo. A Uno ver. se encuentra con situaciones de estas, Sí, no, claro, de estas personas que claro. después, cuando se encuentra con estas situaciones y escucha todo y uno está convencido que es nulo, pero uno no tiene la pericia para hacerlo, ¿qué hace? Lo somete al largo proceso de la nulidad que lleva como unos 4 cuantos años. 4 años. Y después, bueno, el veredicto termina siendo que uno tenía razón, que realmente el matrimonio era nulo, pero bueno, hubo todo un proceso para Pero vos comprobar que decís, eso era cierto. se podría sintetizar con 2 testigos. Y yo creo que sí, Y porque si- en y definitiva ese es circunstancias- un caso de conciencia. Si vos querés engañar a Dios, también lo haces con un proceso más largo. Sí, digamos. claro. Si no querés, o sea, si realmente vos sabés que te estás jugando algo, como de, a ver, en la confesión es express, yo voy y le cuento mis pecados, por más grave Claro, que sea se el cura, acabó. y el cura me absuelve en 5 minutos. O sea, no lleva, a ver, Varía la penitencia, tráigame 20 ¿no? testigos que realmente cometió Sí, adulterio, sí, cuénteme sí. con quién cometió adulterio, que venga la señora adúltera y me cuente. O sea, yo no hago todo ese proceso para absolver a alguien. Le creo a la persona que me dice, yo hice tales pecados y listo, lo absuelvo y se acabó. Es un tema de conciencia ante él y Dios. Y esto también es un caso grave de conciencia. ¿Vos realmente creés que esto fue así? Digamos, ¿podés convocar a alguna persona que me lo cuente y me lo diga? Bueno, yo creo que sería bastante más fácil. Terminaría camino. con una, digamos, práctica, digamos, muy parecida al derecho, digamos, que tiene la Iglesia, que son todos los tribunales canónicos. Por Cambiaste- supuesto que si me está cambiaste- escuchando un canonista me Te mata. crucifica. Cambiaste y evolucionaste en esto, Guillermo. En 4 años. Y después de haberte escuchado tantas veces Bueno, decir he logrado estas algo. cosas, sí, He sin logrado duda que algo. sí, pero bueno, digamos, vamos a ver, ya hasta que salga el sínodo en octubre, hay que sostener lo que se sostuvo siempre. Quedan 3 meses. O 2. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Nos reencontramos. Hasta la próxima.